Y le damos la bienvenida al diputado Carlos Emilio López, a quien recibimos con gran agrado. Muchas gracias, Carlos Emilio, por estar con nosotros acá. Y él viene en condición de diputado ante la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Mujer, Niñez, Juventud y Familia, pero además también un hombre conocedor del tema de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia. Fue procurador, se preocupó mucho por legislar en aquel entonces, recuerdo, por promover legislaciones que garantizaran los derechos de los niños y las niñas, y yo creo que es un hombre autorizado en la materia, ¿verdad?, para hablar de este tema. De nuevo, buenos días, Carlos Emilio, y quisiéramos pedirte, digamos, tal vez no una larga historia, pero sí un poquito lo que ha significado, pues, todo el trabajo que se ha venido haciendo con la niñez y la adolescencia, considerando aquel momento en que, pues, el abandono era normal, digamos, entre comillas, ¿no? Era visto por algunos como normalidad, sobre todo por los gobernantes de aquel tiempo. Quisiera que nos hablaras un poco de cómo se ha venido mejorando y de qué manera y en qué punto nos encontramos. Bienvenido de nuevo, Carlos Emilio. Buenos días, Alberto. Buenos días a todo el equipo de compañeros y compañeras del Canal 4 y buenos días a las familias nicaragüenses que están sintonizando este programa. Hoy celebramos el Día de la Niñez y durante toda la semana celebramos también el día de la Semana de la Niñez, porque tenemos una ley en Nicaragua que instituye que del 1 al 7 de junio es la Semana de la Niñez y que el 1 es el Día de la Niñez, y que durante estos 7 días las instituciones del Estado, los órganos, poderes del Estado, las alcaldías, los gobiernos regionales, los medios de comunicación, las escuelas, todas las instituciones, todas las familias y comunidades debemos de celebrar los derechos de la niñez. Hoy en día en Nicaragua tenemos muchísimo que celebrar, porque el modelo de justicia social, de democracia integral, de desarrollo humano y de restitución de derechos que se impulsa en Nicaragua, liderado por el comandante Daniel y la compañera Rosario, hace realidad los derechos de la niñez. Entonces tenemos mucho que celebrar. Pero vos me decías que hiciéramos un poco de remembranza hacia el pasado, ese pasado oscuro, ese pasado de negación de derechos, de vulneración de derechos, de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos en general y en particular a los derechos de la niñez. Durante el neoliberalismo, en los gobiernos Chamorro, Geyer, Lacayo, Alemán, de Franco, Gurdián, Belli, en esos gobiernos, los gobiernos de los ricos, los derechos de la niñez eran ignorados, pisoteados, estuvieron congelados, sepultados, asesinaron los derechos de la niñez en esos tiempos, porque teníamos altas tasas de mortalidad infantil. Nicaragua era uno de los países con las mayores tasas de mortalidad infantil. Más de 70 niños morían por cada 1000 nacidos vivos antes de cumplir un año. Y también teníamos altas tasas de mortalidad infantil antes de cumplir 5 años. Teníamos altas tasas de mortalidad infantil neonatal, es decir, que son los niños recién nacidos. Además de eso, teníamos altas tasas de morbilidad infantil. La morbilidad infantil son las enfermedades o un conjunto de enfermedades que afectan a la niñez. Entonces teníamos altas tasas de enfermedades respiratorias agudas, altas tasas de enfermedades diarreicas agudas, que se conocían por sus siglas ERA, y otras enfermedades. Teníamos muchas enfermedades epidémicas de parasitosis, enfermedades virales, enfermedades bacterianas. No habían vacunas en los hospitales, no habían vacunas en los centros de salud. Entonces, esa ausencia de vacunas, ausencia de unidades de atención especializada para la niñez. No habían servicios de salud específicos dedicados a atender a los niños y las niñas. Todo eso combinado redundaba en lo que dije anteriormente. Muchos niños morían y muchos niños padecían de enfermedades. Es decir, eran pocos realmente los que pasaban los 5 años. Pero además de eso, los centros de salud, las unidades de salud, hospitales,
estaban privatizados. Es decir, los niños para poder recibir una atención médica de calidad tenían que pagar. Y lo que vos decías es totalmente cierto. Habían áreas privadas dentro de los hospitales públicos, lo cual es inconstitucional, porque la ley suprema establece que el Estado debe de brindar programas de salud gratuitos en prevención, en atención, en rehabilitación. Es decir, el modelo de salud constitucional es un modelo de salud integral. Sin embargo, esas disposiciones de salud no se cumplían. Entonces, muchos niños morían. Teníamos altas tasas de desnutrición infantil en Nicaragua. Acordate, Alberto, de las hambrunas. Correcto. De aquellas imágenes dantescas realmente, de niños famélicos, de niños esqueléticos, de niños que morían de hambre, literalmente, en distintas zonas del país, en el corredor seco, en occidente, en el norte del país. Los niños no tenían que comer. Entonces Nicaragua tenía de las tasas de desnutrición infantil más altas de toda la estructuración de la desnutrición, desnutrición severa, desnutrición crónica, desnutrición aguda. Los niños, la talla de los niños no se correspondía con su edad, el peso de los niños no se correspondía con su edad. Entonces los que no morían por falta de vacunas, por falta de atención médica, los que no morían por falta de cobertura institucional del parto, eran pocos los niños que nacían en los hospitales. La mayoría de los niños nacían de las parteras, ¿verdad? Inclusive este servidor nació de una partera. Yo nací durante el somocismo y la mayoría de mi generación nació de una partera en los barrios, en las comarcas. Y eso mismo regresó después en el neoliberalismo, porque no se contrataba personal de salud en las unidades de salud. Entonces era un caos la salud. Pero también habían violaciones a los derechos humanos en la educación, y lo hemos dicho varias veces en este programa. Todas las atenciones en educación tenían un costo, un cobro. Se cobraba en las escuelas por las prematrículas, por las matrículas, por las mensualidades, para hacer exámenes, por los certificados de notas, para graduarte. Es decir, todo tenía un costo. Fuera de cámara estábamos hablando de la labor que hicimos cuando estuvimos en la Procuraduría de Derechos Humanos, que durante esos 6 años realizamos una labor sistemática de denuncias a las violaciones de los derechos de la niñez. Hicimos un estudio que se llamaba El Pupitre Vacío, en donde demostramos cuánto era el costo que asumía un padre de familia, una familia nicaragüense, por mantener un hijo o varios hijos en la escuela. Bien, el tiempo no nos va a dar para señalar tantas violaciones a los derechos humanos de la niñez en los tiempos del neoliberalismo. No habían espacios de deporte, no habían espacios de recreación, los parques abandonados, los parques eran nidos delincuenciales, eran basureros. Realmente se violentaban todos los derechos de la niñez. No había la posibilidad de que los niños fueran inscritos en el registro civil de las personas. En la costa Caribe había hasta un 85% de niños que no estaban inscritos en el registro civil de las personas, porque estaba centralizado en las cabeceras departamentales, porque las personas pertenecientes a los pueblos originarios y afrodescendientes no se podían movilizar hacia las cabeceras regionales, y eso tenía un costo. Todo lo relacionado a la niñez tenía un costo, y eso negaba la posibilidad de que la niñez y sus familias gozaran de derechos. Además, no había una institucionalidad, programas, proyectos, políticas, órganos de gobierno dedicados a atender a la niñez nicaragüense. Así que esos años fueron años de cementerios para los niños, y los niños fue un holocausto realmente en Nicaragua, la cantidad de niños que morían y que estaban en una situación deplorable. Pero gracias a Dios eso es pasado, pasado que no volverá. A partir del año 2007, el gobierno sandinista, el gobierno de reconciliación y unidad nacional, viene construyendo un modelo en donde los niños y las niñas son una prioridad, en donde los niños y las niñas son el centro, el corazón del accionar de nuestro gobierno,
en donde los niños y las niñas son un tesoro, en donde son los mimados de la revolución. Los niños y las niñas fueron los mimados de la revolución en su primera etapa, claro, y ahora en esta segunda etapa regresan a ser los mimados de la revolución. En Nicaragua se ha construido un marco jurídico que reconoce los derechos de la niñez, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, los derechos de familia de la niñez. Esos derechos están consignados en la Constitución Política de la República de Nicaragua, en el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el Código de la Familia, en la Ley de Lactancia Materna, en la Ley contra la Trata de Personas, en la Ley General de Deportes y otras leyes. La gran mayoría de estas leyes se han elaborado y aprobado en esta segunda etapa de la revolución, y algunas que se aprobaron durante el neoliberalismo se aprobaron con el apoyo y el empuje de la bancada sandinista, porque los liberales no le ponían interés a las leyes sociales y no le ponían interés a las leyes de derechos humanos en general y de derechos de la niñez en particular. Entonces, las pocas que se aprobaron durante el neoliberalismo, por ejemplo, el Código de la Niñez fue una de ellas, se aprobó, se diseñó, se empujó con la fuerza de la bancada sandinista en la Asamblea Nacional. Sin embargo, esas pocas leyes de derechos de la niñez que se aprobaron durante el neoliberalismo no se cumplían, no se observaban, se ignoraban. Ahora, en estos tiempos de revolución, tiempos de derechos vivos, tiempos de derechos que se encarnan en las familias y en la niñez, hoy todo ese marco jurídico se hace realidad. Derecho a la educación en Nicaragua es una realidad, porque hoy tenemos 0 cobros en las escuelas. El primer decreto que emite el comandante Daniel en el año 2007 es la institucionalización de la gratuidad. Entonces, no hay ningún tipo de aranceles, no hay ningún tipo de cobros en ninguno de los niveles y modalidades educativas, ni en preescolar, ni en primaria, ni en secundaria, ni en la educación técnica, ni en la educación universitaria pública. Entonces, todo el sistema de educación es gratuito, educación gratuita tal y como la establecen las leyes. Educación de calidad. Nuestro gobierno ha mejorado la infraestructura y los ambientes escolares para los niños y las niñas, agua potable, luz eléctrica, espacios limpios, pisos, techos, paredes, pizarras, laboratorios, aulas tecnológicas, bibliotecas. Es decir, tenemos escuelas, colegios, centros educativos dignos, en donde los procesos de enseñanza-aprendizaje se desarrollan en espacios en donde los niños pueden recibir una educación integral. Tenemos una educación multilingüe, una educación multicultural para los niños y niñas de la costa Caribe. Tenemos una educación pertinente, tenemos una educación inclusiva para los niños y niñas con discapacidad. Porque este gobierno, el gobierno sandinista, restituye los derechos de todos los niños y niñas, independientemente de su edad, independientemente de su origen étnico, de su posición geográfica, de su condición física. Es decir, este gobierno hace realidad los derechos de la niñez del campo, los derechos de la niñez de la ciudad, los derechos de los niños y niñas con discapacidad, de niñas y niños pertenecientes a los pueblos originarios, de niños y niñas que son hijos de padres que están privados de libertad, de niños y niñas que son hijos de padres que tienen VIH. Es decir, no hay una sola categoría, un solo grupo de niños y niñas en donde este gobierno no tenga un programa. Todas las leyes que te mencioné y todos los derechos que están contemplados en esas leyes, este gobierno ha tenido la sensibilidad, la humanidad, la capacidad y la eficiencia para transformar cada derecho en un programa. Es decir, Nicaragua tiene una constelación de programas sociales dirigidos a la niñez. Programa Amor va dirigido a la niñez en situación de riesgo. Claro. Va dirigido a la niñez trabajadora, a los niños y niñas que son hijos de padres que están privados de libertad, de niños y niñas que están en situación de riesgo, de vulnerabilidad. El programa Amor. El programa Amor por los más chiquitos va dirigido a los niños y niñas de 0 a 6 años. Y ahí tenemos los CDI, los Centros de Desarrollo Infantil,
que son espacios en donde se atienden a los niños de manera integral para que sus madres puedan ir a trabajar, y ahí los niños reciben estimulación temprana, reciben nutrición integral, programas que les ayudan a desarrollar sus habilidades y sus capacidades. Los centros de desarrollo infantil son centros integrales realmente para los niños y las niñas. Tenemos el PROCOSAM, que es un programa de salud que se impulsa desde el Ministerio de Salud para garantizar que los niños reciban todas sus vacunas, para prevenir todas las enfermedades. Y desde el Ministerio de Salud, en conjunto con el Ministerio de la Familia y otras instituciones, se hace toda una labor de seguimiento nutricional a los niños. Constantemente se están haciendo diagnósticos nacionales para conocer la situación nutricional de los niños y valorar si la edad se corresponde con la talla, si la edad se corresponde con el peso, y en base a esos diagnósticos nuestro gobierno viene impulsando un conjunto de programas de seguridad alimentaria, y todos los índices que te mencioné anteriormente han sido superados. Hemos disminuido drásticamente la mortalidad infantil. Hoy tenemos 11 niños que mueren por cada 1000 nacidos vivos. Es decir, pasamos de ser uno de los países con las tasas de mortalidad infantil más altas en América Central a ser uno de los países con las tasas de mortalidad infantil más bajas en América Central. Pasamos de ser en el neoliberalismo uno de los países con tasas de morbilidad, que son, explicamos, las enfermedades que afectan a los niños, a ser uno de los países con bajas tasas de morbilidad, bajas tasas de prevalencia de enfermedad en los niños. Enfermedades virales, enfermedades bacterianas, enfermedades respiratorias. Es decir, todo ese conjunto de enfermedades hoy las hemos disminuido gracias al modelo de salud familiar y comunitario, gracias al MOSAF, que impulsa el Ministerio de Salud, que impulsa nuestro gobierno a través del MINSA y a través de otras instituciones. También hoy tenemos una salud gratuita, una salud de calidad, una salud especializada para los niños y las niñas. Hemos ampliado la infraestructura en salud, hospitales, casas maternas, centros de salud, y todas estas unidades de salud tienen áreas especializadas materno-infantiles. Vos hacías una introducción brillante en el sentido de que en Nicaragua se cuida la vida de los niños y de las niñas desde el vientre materno. Es decir, aquí tenemos en Nicaragua, nuestra revolución, una atención perinatal, prenatal y postnatal. Es decir, una atención desde antes que la mujer quede embarazada, durante el embarazo, en el momento del parto y después del parto. Entonces eso garantiza la vida. Nuestro gobierno garantiza el derecho a la vida de la niñez, el derecho a nacer con dignidad. Entonces se ha ampliado la cobertura del parto a través de las casas maternas y a través de todas las unidades de salud. Es un parto de calidad, es un parto humanizado, es un parto con tecnología, y se le brinda a las mujeres todas las condiciones necesarias, y eso ha garantizado la disminución de la mortalidad infantil, la disminución de la mortalidad neonatal. Pero también tenemos una diversidad de programas culturales, recreativos y deportivos dirigidos a la niñez nicaragüense. Por ejemplo, tenemos las orquestas juveniles en los centros educativos. Antes, estar en una orquesta era un asunto de ricos. Manejar el violín, el piano, la guitarra y otros instrumentos musicales. Saber escribir y leer música, leer solfeo. Entonces, hoy nuestros adolescentes tienen la posibilidad de integrarse a orquestas juveniles en coordinación el Ministerio de Educación, las alcaldías, el Instituto Nicaragüense de la Cultura. Tienen estos programas que hacen realidad los derechos a la cultura de la niñez y la adolescencia. Tenemos también los grupos corales infantiles. En todo el país tenemos grupos corales infantiles en el sistema de educación básico, en donde los niños y las niñas cantan, en donde los niños y las niñas pueden entonar nuestra música nacional. Hay todo un proceso de recuperación de la música nacional y divulgación de la música nacional y de la música clásica universal también, a través de las orquestas juveniles y los grupos corales infantiles. Ya no digamos todos los espacios deportivos. Nuestro gobierno invierte
$1 millón al año en deportes. Eso se ha traducido en estadios, en centros deportivos, en polideportivos, en canchas techadas, en espacios de piscinas, en parques acuáticos. Es decir, una infraestructura en donde los niños, niñas y adolescentes pueden disfrutar del derecho al deporte. Tenemos ligas deportivas en todas las disciplinas. Durante el neoliberalismo solamente se promovía el deporte, béisbol, y para personas adultas, béisbol de primera división y béisbol mayor A. Hoy no, hoy nuestro gobierno de paz y bien, nuestro gobierno de desarrollo comunitario, nuestro gobierno protector de las familias, nuestro gobierno protector de los derechos de la niñez, impulsa todas las disciplinas deportivas, artes marciales, fútbol, béisbol, básquetbol, deportes también de salón, todo lo que es el ajedrez. O sea, hoy incluso se enseña ajedrez en las escuelas. Claro, es decir, no solamente deportes que te desarrollan las capacidades y habilidades físicas, sino también las capacidades intelectuales. Y en el campo de la cultura se ha masificado el derecho a la cultura. Nicaragua se ha convertido en un teatro de cultura. Antes nuestro referente cultural era el Teatro Nacional Rubén Darío. Hoy no. Hoy toda Nicaragua es un teatro nacional. ¿Por qué? Porque nuestro gobierno, a través de diferentes instituciones, promueve los grupos de danza, los talleres de baile, pintura, escultura, dibujo, teatro, mimo, títeres. Es decir, no hay una sola expresión cultural que nuestro gobierno no esté promoviendo. Es decir, todas esas capacidades comunicacionales, artísticas, de dominio escénico de los niños y las niñas están siendo potenciados, y vemos las presentaciones nacionales e internacionales, claro, de nuestros niños y niñas en el campo del deporte, la cultura y la recreación. Hemos tenido cualquier cantidad de medallas que hemos ganado a nivel centroamericano, latinoamericano, iberoamericano, ya no solamente en béisbol, sino en diferentes disciplinas. Hemos sido campeones por la inversión de estos 16 años de nuestro gobierno que ha estado haciendo en la niñez nicaragüense. Hemos hablado de una serie de derechos también, y ahí se pensaba cuando hablaba de la parte de la nutrición y todo lo demás, que la merienda, y lo mencionaba al inicio, pues también juega un papel importante en cuanto a la alimentación de los niños, ¿no? Y la presencia y permanencia de los mismos, que tiene que ver con la deserción escolar, que también era otro problema, ¿no?, en aquellos años. Y también está la parte de la seguridad jurídica, que tiene que ver con los niños que reciban su pensión, Carlos Emilio, que ahí también se ha trabajado bastante con tribunales especializados, con asesorías a la familia, buscando inclusive el entendimiento, la tolerancia, pero sobre todo garantizar que los chavalitos pues tengan, los niños tengan su pensión alimenticia, pues para que también al margen de las discusiones o separaciones que hay entre las parejas, pues los chavalos reciban lo que tienen por ley que recibir y continuar construyendo sus vidas, pues a través del padre con el que se han quedado, ¿no? Ahí también hay unos avances. Y me acordé de la cartilla, estábamos en la pausa recordando la cartilla para Amor para los más chiquitos, ¿no?, que fue una de las primeras, creo yo. Así que si nos hacías comentarios al respecto. El Padre Nuestro dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. El pan nuestro, la tortilla nuestra de cada día, era negada a los niños y las niñas durante el neoliberalismo. El pan nuestro, la tortilla nuestra de cada día, este gobierno la hace realidad para la niñez nicaragüense. Este gobierno tiene una estrategia de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional que está contemplada en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026, que está contemplado en las leyes que ya mencionamos y en programas que nuestro gobierno ejecuta. Los niños y niñas reciben la merienda escolar, lo que se conoce técnicamente como PINE, Programa Nutricional Escolar, y lo que se conoce popularmente como la merienda escolar, en donde la niñez nicaragüense recibe arroz, frijoles, vegetales, frutas,
cereales. Es decir, es una alimentación integral la que reciben los niños en la escuela, y de esta manera, como vos decías, además que se ha disminuido desnutrición infantil, se ha aumentado la cobertura, la permanencia y la promoción de los niños y las niñas en las escuelas, producto de los alimentos sanos, inocuos y en cantidad suficiente que reciben todos los días la niñez nicaragüense. Además, hay otros programas nutricionales como los programas de los huertos escolares y los huertos familiares y comunitarios que a través del sistema de producción, consumo y comercio nuestro gobierno viene impulsando, y esto garantiza también disponibilidad de alimentos en las escuelas, en las comunidades, en los municipios. Es decir, somos una potencia alimentaria y somos una potencia en seguridad nutricional y alimentaria. Aproximadamente el 90% de los alimentos que consumimos en Nicaragua los producimos en Nicaragua. Es decir, nuestra niñez, nuestra familia tiene una disponibilidad y un consumo de alimentos suficientes. En el tema de seguridad jurídica, en Nicaragua hemos construido un sistema normativo que garantizan los derechos de alimentos. Una de las dos leyes más importantes sobre esto es el Código de la Niñez y la Adolescencia y el Código de la Familia, que establece que si hay una separación, o inclusive las leyes establecen que aunque estén viviendo juntos, si hay un hijo de por medio, se debe de entregar el 25% de los ingresos para ese hijo o hija. Si hay 2 hijos o hijas, se debe de entregar el 35% de los ingresos. Y si hay 3 hijos o más, el 50% de los ingresos. Entonces, esa disposición antes, en primer lugar, no existía. Claro. Entonces quedaba al arbitrio y a la discrecionalidad del juez cuánto era lo que se tasaba, cuánto era lo que se delimitaba. Hoy en día está contemplado en la ley, pero además de eso, nuestro gobierno ha creado un sistema institucional para garantizar los derechos de pensión alimenticia. Entonces tenemos el Ministerio de la Familia, que durante el neoliberalismo tenía presencia solamente en 23 municipios. Hoy en día el Ministerio de la Familia tiene presencia en los 153 municipios de Nicaragua, y el Ministerio de la Familia es la entidad administrativa que hace realidad muchos de los derechos que hemos venido mencionando, pero en particular de los derechos relacionados a los alimentos. Y hay todo un proceso administrativo rápido en donde existen los mecanismos de exigibilidad para que se cumpla con esa tasación que mencioné anteriormente. Inclusive hay mecanismos en línea también, hay mecanismos digitales donde se pueden hacer depósitos al Ministerio de la Familia a través de una cuenta, y el Ministerio de la Familia entrega ese dinero a la madre y a los hijos. Digo la madre, ¿verdad? Porque en la gran mayoría de los casos es la madre la que se queda con los hijos. Hay algunos casos excepcionales que es el padre, entonces cuando es el padre que se queda con los hijos y es la mujer la que ha sido demandada, entonces ella tiene que hacer el depósito. Pero son casos excepcionales. Claro. La gran mayoría son los hombres. Pero además de esta entidad de gobierno, también tenemos entidades judiciales, que son los juzgados de familia. Y también tenemos juzgados de familia en todo el territorio nacional. Los juzgados de familia empezaron a crearse en Nicaragua recientemente y se han ampliado a partir del 2015, es decir, en estos tiempos de revolución, cuando entre en vigencia el Código de la Familia. Y si no hay arreglo en el Ministerio de la Familia por la vía de la conciliación, de una forma amigable, entonces se recurre a la vía judicial, a los juzgados de familia, que ya dijimos están en todos los departamentos de Nicaragua, y ahí hay una sentencia coercitiva, es decir, que por obligación, por mandato judicial, tenés que cumplir las tasaciones que mencioné anteriormente. Y yo hago un llamado a los padres que no esperemos que tengamos una denuncia en el Ministerio de la Familia o una demanda ante un juzgado ante una entidad judicial de familia para poder cumplir, sino que asumamos la responsabilidad
con nuestros hijos e hijas. En la ley nicaragüense establece que los alimentos no solo son la comida. Cuando hablamos, porque hay una expresión que dice, es que la mujer me está demandando ahí para la leche. El Código de Familia, que lo aprobamos en 2014 y entra en vigencia en 2015, señala que los alimentos son la comida, el vestuario, la medicina, la recreación, la educación y todos los elementos indispensables para el desarrollo de los niños y de las niñas. Así que nuestra niñez tiene garantizada el derecho de la pensión de alimentos a través del Ministerio de la Familia, a través de los juzgados de familia. Otro tema importante es la justicia penal especial de adolescentes. En Nicaragua, las leyes establecen que hay un periodo en el cual los niños y las niñas son inimputables, que es de los 0 a los 13 años. Pero de los 13 años cumplidos hasta los 18 años, hay un modelo de justicia penal especial. Y ese modelo ha sido efectivo en Nicaragua, porque somos el país con la tasa delictiva en adolescentes más baja de América Central, porque tenemos un modelo preventivo, proactivo y comunitario desde la Policía Nacional y desde todas las instituciones de gobierno. Y en el caso cuando un adolescente ya infringe la ley a partir de los 13 años, entonces hay un sistema de justicia. Tenemos juzgados penales especiales de adolescentes ya en todo el territorio nacional. En la Defensoría Pública hay defensores públicos para adolescentes. En el Ministerio Público hay fiscales para adolescentes. Y tenemos estos juzgados especializados. De tal manera que si un adolescente infringe la ley, no es de que no es procesado. Claro, pero no es bajo esa... Exactamente. Es detenido, es procesado y es sancionado de conformidad con esa legislación especial. Y todas las unidades penitenciarias del país tienen áreas exclusivas para los adolescentes en donde reciben educación, salud, deportes y se les brinda las herramientas para que ellos puedan integrarse a la sociedad. Todos los logros que hemos mencionado a lo largo del programa, Carlos Emilio, podría decir cualquiera, no, pero es que también está en todos lados, pero no está en todos lados, ¿no? Se ha venido, Nicaragua ha venido haciendo toda esta revolución en favor de los niños y porque en otras administraciones, en otros países, no quiero criticar, señalar a nadie, pero no se cuenta con todo esto, ¿no? La revolución sandinista, la revolución nicaragüense es la revolución de los derechos de la niñez. Nuestro gobierno ha hecho verdad, ha hecho realidad, ha encarnado, ha materializado y ha restituido los derechos de la niñez nicaragüense. Nicaragua es el único país de América Central que no tiene maras y pandillas infantiles y adolescentes. Nicaragua es el único país de América Central que no tiene el fenómeno de la niñez migrante no acompañada, en donde miles de niños de países vecinos viajan hacia Estados Unidos sin sus padres. En Nicaragua no existe ese fenómeno. Entonces, los derechos de educación, de salud, de seguridad alimentaria, del deporte, la cultura, la recreación, el derecho a un nombre es una realidad en Nicaragua. Y tenemos el programa Mi Derecho a un Nombre a través del Ministerio de la Familia, de las alcaldías, del Consejo Supremo Electoral. Se garantiza que los niños se inscriban de manera rápida, ágil y gratuita en todo el territorio nacional.